Cordial saludo, estimados estudiantes. Este video se hace con el propósito de orientar y dar aclaraciones especialmente para los estudiantes que no pudieron estar en el encuentro sincrónico de esta mañana, para aclarar dudas e inquietudes sobre esta guía número 3 de pensamiento social. Las recomendaciones generales, las que hemos hecho al momento de hacer el proceso de entrega y de la presentación, las mismas que hemos hecho. Todo esto la idea es que usted su trabajo lo adjunte en Classroom con las indicaciones que hemos venido trabajando desde el año pasado. La guía no se hace a mano, no se hace sobre el formato. La guía se desarrolla justamente en hojas blancas o en el cuaderno, transcribiendo las preguntas y las actividades que corresponden. ¿Listo? Bueno, comencemos. Entonces esta guía va a girar en torno a un periodo desarrollado a través de lo que va a suceder en el siglo XIX. Ustedes, si bien recuerdan, la guía anterior se ubicó a mediados del siglo XIX, pero en el contexto colombiano, donde se trabajaron justamente cuál fue el origen de los partidos políticos, cómo se dieron esas pugnas, como esas primeras guerras civiles en Colombia, y ahora dejamos atrás entonces Colombia y nos ubicamos nuevamente en lo que está pasando en Europa. ¿Listo? Por eso es que esta guía se va a ubicar entonces en lo que va a definirse como la competencia imperialista, es decir, cómo los imperios coloniales, los imperios europeos, pues van a tener ahora mucho más poder, porque resulta que justamente dentro de este proceso, a mediados del siglo XIX, se consolida el sistema capitalista en estos imperios. Ustedes recordarán el concepto capitalista. El capitalismo lo hemos venido trabajando de tiempo atrás. El capitalismo como forma o modo de producción surge durante el Renacimiento en el siglo XV, pero se va a consolidar como un sistema económico dominante en Europa y que va a irradiarse para el resto del mundo a mediados del siglo XIX. Por eso es que este concepto es fundamental tenerlo allí de base, el capitalismo industrial, porque justamente lo que va a suceder en el siglo XIX es que estos grandes imperios ya van a estar muy industrializados. Las máquinas van a comenzar a mover todo el aparato productivo de estos imperios y se van a volver aún mucho más poderosos. Esta parte entonces es fundamental tener en cuenta que se van a crear entonces los imperios capitalistas a través justamente de esta incorporación industrial en los procesos productivos, y en el siglo XIX, a mediados, pues va a ser muy evidente una serie de tensiones y confrontaciones que se van a dar entre esos imperios tan poderosos, que ahora sí van a querer aún más poder, y dentro de este proceso se le va a llamar justamente como la gran competencia imperialista, en donde estos imperios van a competir, van a generar pugnas entre ellos para revisar quién es el más poderoso, para mirar quién es el más dominante y el hegemónico frente a los demás. Entonces, este es el contexto de la guía número 3 de pensamiento social. En la actividad número 1, entonces es importante, y dice: a continuación se van a presentar dos imágenes. La idea es que usted las observe con cuidado y responda dos preguntas a partir también de ese concepto del capitalismo, ¿no? Es importante que lo tengan en cuenta. Revisen con detalle esas imágenes. ¿Qué es lo que está pretendiendo señalar el autor? ¿Por qué, por ejemplo, en esta imagen número 1 en la izquierda, qué significa lo que están haciendo los personajes, cómo están vestidos los personajes, qué hay sobre la mesa, qué es lo que están haciendo los personajes? Hay muchos elementos que están contenidos en esa imagen, y la idea es que usted los revise y los explore a profundidad. Este es un ejercicio inferencial. Luego también la idea es que ustedes analicen por separado cada una de las imágenes. En la imagen de la derecha, la idea es que sean muy cuidadosos, revisen qué es lo que significa, cuál es la intención del autor
al hacer esta imagen, esta caricatura, tengan en cuenta, digamos, esta cabeza. Aquí el nombre dice England, Inglaterra, y pues también, digamos, alrededor que hay. Entonces es importante que miren qué características tiene ese dibujo, qué pretende el autor, todos estos lugares que dice aquí: Egipto, India, Canadá, Egipto, India, Canadá, el resto. Entonces, ¿qué significa todo eso? Van a responder entonces estas preguntas. La primera: ¿qué sensaciones y emociones reflejan ambas imágenes? Dice aquí: descríbelas tomando cada una por separado. La segunda pregunta es: de lo que recuerdas alrededor del concepto del capitalismo estudiado el año pasado y lo que hemos venido estudiando durante este tiempo, es ¿qué relación tienen estas caricaturas o estas imágenes en relación a ese concepto del capitalismo? ¿Qué conexión hay? Claro que está conectado. La idea es que usted la explique, que usted haga inferencia, es decir, extraiga el mensaje que está oculto en esas imágenes que quiere señalar el autor, y usted responde con base en eso. Luego sigue entonces los nuevos aprendizajes. Tengan en cuenta, tanto la profesora Luz Marina y yo pusimos algunos elementos para ayudarles justamente en el desarrollo de esta guía. Desde Ciencias Sociales está justamente el concepto de capitalismo. Entonces, para hacer este primer punto, por ejemplo, se pueden apoyar en este diagrama: qué es el capitalismo, cuáles son sus características, también sobre qué es el imperialismo, que ese va a ser el concepto nuevo que se va a trabajar en esta guía. Y por favor, revisen con detalle a profundidad esas características de ese concepto imperialismo. ¿Listo? Luego de esta parte, pues ustedes se van a comenzar a ubicar en la fase a trabajar. Para esta fase es fundamental que usted haya leído 3 textos previamente. Sin esos textos no puede desarrollar la guía, porque son fundamentales y le va a dar la orientación de lo que se necesita en cada punto. Entonces, ¿cuáles son los textos que ya se les compartió en el grupo de WhatsApp? El capitalismo de economía de mercado. El segundo texto es el imperialismo europeo en África en el siglo XIX, y el fragmento de la conferencia de Berlín. Esos 3 textos van a posibilitarle a usted desarrollar las guías, las actividades que continúan. ¿Listo? Entonces, actividad número 2, básicamente a partir de la lectura del capitalismo de economía de mercado, usted va a llenar este mapa conceptual o este esquema que se encuentra allí. ¿Con qué palabras? Pues con las palabras que están acá entre paréntesis. Alguna de estas palabras va en alguno de estos lugares aquí. Ese signo de interrogación, ¿qué significa? Pues que el espacio está vacío. ¿Cuál es la palabra que debemos ubicar? Entonces, la idea es que a partir de la lectura juiciosa y detallada de ese texto, usted se va a poder orientar y le va a dar coherencia a este esquema, en donde va a decir: bueno, el término que sigue aquí es este, y el mapa se podrá leer de manera coherente. Eso entonces es el punto 1 de la actividad número 2. En la actividad número 3, básicamente usted, a partir del texto del fragmento de la conferencia de Berlín, usted va a imprimir ese documento. Solamente es una página, la idea es que usted lo imprima. Y a partir de ese texto impreso, usted va a subrayar sobre ese documento cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Las ideas principales lo va a subrayar con amarillo y las ideas secundarias con verde. ¿Listo? Es fundamental entonces que analicen en profundidad ese texto y hagan el ejercicio de marcación o subrayado. Eso entre el punto 1 de la actividad 3. El punto 2, representa en un diagrama la idea principal y 3 ideas secundarias. Entonces, usted, luego de subrayar el texto donde usted señaló cuál es la idea principal en amarillo, la idea es que va a ser un diagrama, ¿sí? Va a ser un diagrama de lo que es la conferencia de Berlín, ¿sí? Entonces, usted puede señalar que el diagrama, el punto central de ese diagrama, o la parte de arriba del título de ese diagrama, es Conferencia de Berlín. Entonces usted va a señalar cuál es la idea principal de la Conferencia de Berlín, qué fue la Conferencia de Berlín en un esquema, y por supuesto a partir del texto, no buscando otro tipo de fuente externa, nada de buscarlo por ahí en Google, nada de eso, es solamente con base en el texto. Usted va a hacer un diagrama sobre la Conferencia de Berlín, en donde va a plantear la idea principal y 3 ideas secundarias. ¿Listo? Ahora, respecto al punto 3, en la actividad 3 va básicamente en cada uno de los párrafos que componen la lectura,
porque se les enumeró los párrafos de ese texto, usted va a identificar y encerrar los diferentes tipos de conectores que aparecen en los cuadros de la sección de nuevos aprendizajes. Esto es una instrucción